de la mañana, 23 minutos, fue citado a un debate de control político el señor superintendente de salud, el doctor Leal, por cuenta de la famosa circular de esta semana sobre esterilización y afirmación de género a niños y a niñas. ¿Se acuerda la polémica en el Congreso? Se mete el superintendente con el sensible tema de transgenerismo, pero ahí en la circular meten niños y niñas. Néstor, esta polémica empezó con una decisión del superintendente de emitir una circular, es la 11.5 del 20 de septiembre que se la envió en general a las clínicas y hospitales del país. Esa circular le da 15 órdenes a los hospitales de cómo deben atender a la población trans, pero dice en el apartado, en el titular H, que también tiene que atender a niños trans, y eso ha desatado todo tipo de polémicas. Los opositores de esta circular en el Congreso, que son los que citaron al superintendente al debate de control político, dicen que lo que permitiría es que niños trans puedan exigir una esterilización química o incluso un cambio de género, y esa es la polémica. Y obviamente la pregunta es, ¿qué es un niño? ¿A partir de qué edad es niño? Porque el superintendente cita una decisión de la Corte diciendo que a partir de los 3 años hay identidad de género, pero no significa que a los 3 años se reconozca como trans, y esa es la polémica. Bueno, eso es lo que le van a preguntar en el Congreso. Superintendente de Salud, doctor Leal, buenos días. Buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo de Blue y para toda la audiencia. Señor superintendente, le debo preguntar, esta circular que usted ha emitido esta semana para permitir, por ejemplo, esterilizaciones, cambio de género, ¿toca niños en Colombia? De ninguna manera, es una mentira que se ha reproducido lamentablemente en distintos espacios. La circular lo único que hace es organizar las órdenes que la Corte Constitucional ha proferido en distintas sentencias y lo que la legislación colombiana contiene. ¿Para qué? Para dar unas órdenes a nuestros vigilados, que son EPS, IPS, que son todas las clínicas, hospitales, los gestores farmacéuticos y además los entes territoriales, es decir, secretarías de salud, tanto departamentales como municipales y distritales, en aras de garantizar que se pueda realizar una atención adecuada, oportuna y con calidad y sin ningún tipo de barreras y discriminación para la población trans. Esta polémica ha surgido, ¿por qué? Porque hay personas que claramente quieren generar un pánico moral alrededor de lo que es algo básico y humano. Un derecho como la salud debe ser ofrecido sin ningún tipo de barrera, y lamentablemente lo que vemos es un sistema donde hay maltrato en una entidades que deberían ser dedicadas al cuidado, pero que desconocen desde la identidad de las personas al ingreso a cada una de las instituciones, y por eso esa necesidad de crear esta circular que habla de caracterización de la población para poder generar un adecuado estudio y generar políticas públicas. Sí, pero a ver, superintendente, usted dice que no, entonces, ¿por qué en una circular trans hay un título o un capítulo especial para niños, si no es para el cambio de género en la práctica? ¿Qué es lo que ordena entonces esa circular que usted firmó? A los hospitales específicamente les da 15 órdenes, que resumidas cuentas incluyen temas como que tengan que tener baños género neutro o que sean baños respetuosos o amigables para las personas trans, que no impacten, digamos, en la calidad de la atención, que tengan la formación del talento humano, que incluyen no solo los trabajadores y trabajadoras de la salud, sino también personal administrativo y hasta el personal de seguridad, que muchas veces también genera algún tipo de maltratos al no reconocer o al no llamar a las personas por su nombre identitario. Desde esas condiciones a claramente tener unas rutas de atención específicas e integrales de acuerdo, no para todos los hospitales, pero sí de acuerdo a las instituciones, de acuerdo con el nivel de complejidad, a contar con grupos interdisciplinarios para una atención integral para las poblaciones trans en materia de tránsito saludables, y hay un numeral específico que es el que ha generado, digamos, esta serie de desinformación, que habla que de acuerdo con el nivel de complejidad de la institución en salud también tendrán que contar con grupos interdisciplinarios para la atención de niñeces, infancias y adolescencias trans. Claro, ese es el numeral H. Y dice claro, no, el H hace parte de los antecedentes donde se mencionan los grupos focales, que no hace parte de las órdenes. Es como los considerandos de por qué se realiza la circular. Entonces ahí se habla de todas las poblaciones focales, que se habla de personas trans habitantes de calle, de personas trans afro, de personas trans digamos en condición de
de vulneración social específica, hay poblaciones étnicas y claramente se incluye una población específica de la cual ha hablado la Corte y se citan todas las sentencias que la Corte ha proferido en este sentido, que son las niñeces y adolescencias e infancias trans. Ese es el literal H, pero eso no hace parte de las órdenes, hace parte del considerando de los grupos focales identificados de acuerdo con las sentencias, por la cual las órdenes desarrollan esos grupos focales o tienden obviamente a generar unas acciones específicas para ese grupo focales. Ya más adelante, cuando se da la orden específica a prestadores de servicios de salud, que es lo que me acabas de preguntar, hay una específica que sí habla que para los hospitales, de acuerdo con el nivel de complejidad, se tiene que garantizar un grupo interdisciplinario con la capacidad de atender de manera integral a las niñeces, infancias y adolescentes trans, todo en compañía de su red de apoyo, que es tal cual como lo ha dicho la Corte. Superintendente, usted dice que la circular es para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que habla de derechos e identidad de género para los niños. Entre otras cosas, ahí no define a partir de qué edad se tiene que empezar a aplicar. Si usted dice que no tiene ningún tipo de implicaciones como las que se han denunciado, ¿qué dice específicamente su circular trans para los niños? Las órdenes lo que tienen es un grupo integral capaz de acompañar a cada uno de los niños, niñas, infantes o adolescentes desde el momento en que requieran una atención o un vínculo con un sistema de salud. En ningún momento ordena que a los 3 años haya que haber castración química o procedimientos quirúrgicos o cualquier otro tipo de barbaridades que han mencionado de una manera inescrupulosa algunos congresistas de la República al afirmar que la circular trae esas órdenes. La superintendencia no legisla, la superintendencia no da órdenes médicas, la superintendencia no obliga a ningún tipo de procedimientos, sino que sí garantiza que las instituciones con el nivel de complejidad para la población que pueda requerirlo, pues tenga acceso a ese tipo de tecnologías, a ese tipo de grupos interdisciplinarios. Pero entonces son dos cosas diferentes y claramente por eso también se hace una mención a que tiene que ser en compañía o con el acompañamiento de la red de apoyo de ese niño o adolescente que se acerque al sistema de salud. Sí, bueno, superintendente, pero para ser claros, ¿desde qué edad un niño o un adolescente pueden ir al sistema de salud, decir, mire, aquí está la circular que firmó Luis Carlos Leal y pedir la atención especial para trans? No hay una edad específica o estipulada para poder determinar en qué momento se construye la identidad de género de una persona. Excede las capacidades de la Corte, excede las capacidades de la Superintendencia Nacional de Salud, hace parte de un desarrollo integral y humano de cada una de las personas y por eso, independientemente de que sea a los 17 años o a los 10 años que se dé esa creación de la identidad de género, pues no debe existir ningún tipo de barrera para que el equipo integral pueda acompañar ese proceso. Acompañar ese proceso no significa que en la primera consulta se programe una cirugía o que se haga algún tipo de tratamiento hormonal. Significa que hay un acompañamiento precisamente integral por parte de un grupo interdisciplinario que tiene las características, estos equipos, de generar decisiones informadas, decisiones consensuadas, y por eso también hablamos, obviamente, con base en lo que dice la Corte, de acompañarse pues de una red de apoyo en este sentido. Sí, superintendente, pero no solo el capítulo de niños y de adolescentes ha sido polémico. ¿Cómo es la historia y la orden que usted incluye en esta circular de un baño neutro en los centros de salud del país? Un baño neutro es un baño donde las estructuras que usualmente vemos están desarrolladas o para hombres o para mujeres y son binarias. Y en este sentido generan en muchas oportunidades violencias para personas trans, donde hay sitios donde direccionan a las personas a los baños que no correspondan realmente con su identidad de género y obligan a las personas a usar un baño donde no tienen la condición de privacidad o de dignidad que deben tener. En ese sentido, un baño es una instancia sanitaria que no debe tener ningún tipo, digamos, de segregación o de violencia, y por eso se estipula pues un baño neutro que no tenga esas características de solo pueden entrar hombres, solo pueden entrar mujeres, que desconozca además a las personas no binarias y que tenga esa oportunidad de tener un acceso pues libre y digno. Sí, ahí hay una serie de consideraciones, sobre todo cuando los niños van creciendo, acerca de la manera en la que se diferencian, pero será tema de otra entrevista. Señor superintendente, para finalizar le pregunto por la circular sobre los medicamentos para los cambios hormonales que deben estar en las farmacias. ¿Esto cómo queda según la circular? Creo que es el punto 6 de la circular.
Sí, pues específicamente habla de los gestores farmacéuticos, les da 3 órdenes en particular, donde se habla pues de la garantía de los tratamientos integrales para la atención en salud de las personas. Se hace un tema específico en lo que tú hablas de las terapias de reemplazo hormonal. Las terapias de reemplazo hormonal requieren una continuidad en su acceso para que puedan ser efectivas en su tratamiento y requieren ser, digamos, entregadas de una manera oportuna por parte de los gestores farmacéuticos al interior del sistema, y por eso en ese sentido, al ser algo tan importante en un proceso de afirmación de género como son los tránsitos saludables que se deben realizar, pues es importante que haya una participación de estos gestores farmacéuticos. Pues estas preguntas seguramente se las harán en el debate parlamentario. Señor Superintendente Leal, gracias por atendernos. Un saludo muy especial y un feliz día para todos. Carlos Leal, Superintendente